expectativa por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios trae algo nuevo, algo extraordinario, equipamiento, adiestramiento y un empoderamiento glorioso. Bendiciones, soy el profeta Caldel Williams. Para mí es un placer poder llegar a sus casas el día de hoy en nuestro programa Voz que Prepara el Camino. Espero que hoy sean altamente bendecidos con este contenido que yo sé que los va a llevar al próximo nivel en sus vidas y en sus capacidades acerca de cómo escuchar a Dios. El tema de hoy, o el tema de nuestra serie, es redescubriendo la voz de Dios, pero el tema de hoy en específico es transiciones en lo profético. Este tema fue creado o diseñado para aquellas personas que quieren pasar de simplemente escuchar a Dios a ser portadores de lo profético, cómo representar lo profético en tu generación, cómo fluir en los dones, cómo fluir en tu llamado. Hoy voy a hablar acerca de Elías y Eliseo. En todo este tema hemos tocado mucho al profeta Elías, pero hoy quiero hablar un poquito más acerca del profeta Eliseo, transiciones que ocurrieron en la vida espiritual de este hombre hasta llevarlo a convertirse en un profeta de Dios, en un hombre que portaba la revelación del Espíritu. Y hoy quiero tocar este tema que es muy trascendental, y yo sé que va a bendecir la vida de muchos de ustedes. Estamos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Dice: y cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron: sabes que el Señor te va a quitar sabes que Jehová te va a quitar a tu Señor de sobre ti. Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Eliseo le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Yo creo que paremos aquí y que podamos desarrollar un poquito nuestro tema. Lo primero que quiero que nos ubiquemos en nuestra mente es el proceso de condición de la vida de Elías y Eliseo. Elías no era un profeta como en nuestra generación, que muchos de los profetas nosotros tenemos ya un asiento, una ciudad o un lugar o una esfera ministerial en la que podemos influenciar. No, Elías era un profeta nómada. Elías se movía de un lugar a otro, se movía bajo la dirección del Espíritu. En mi libro Secretos del Ámbito Profético, yo hablo acerca de las 4 tribus proféticas, o de las 4 líneas de ministeriales, si se puede decir así, en las que puede operar un profeta. Existen los profetas del norte, del sur, del este y del oeste. Busque mi libro y léalo para que pueda tener más información acerca de esto. Pero dentro del libro yo describo a Elías como uno de los profetas de la tribu norte. ¿Por qué? Porque los profetas de la tribu norte son los que yo les llamo los profetas que son movidos por el viento del Espíritu, los que son dirigidos por el Espíritu, y a la vez, o los hijos del viento, también se les puede llamar a estos profetas. Son profetas que no tienen un asiento o un paradero fijo, a diferencia de los del sur, que son más profetas que tienen que ver con prosperidad, con riqueza, con abundancia, con manifestación y materialización de manera física, como Eliseo. Entonces imagínese usted que Eliseo es de una característica o funcionalidad diferente a la de Elías, pero Eliseo, cada vez que Elías se movía dirigido por el Espíritu, Eliseo tenía que moverse con Elías. Cada vez que Elías decía: Dios me está enviando a tal lugar, el espíritu de servicio en Eliseo le decía: no te puedes quedar aquí, porque Elías estaba detrás de algo muy poderoso, y era que Elías ya se iba a ir y Elías tenía que dejar el manto, pero Eliseo estaba detrás de colocarse o conectarse a esta realidad de tomar el manto del espíritu de Eliseo. Y dice la Biblia, de Elías, perdón. Y dice la Biblia que Eliseo, ellos comienzan una travesía por 4 lugares, 4 territorios específicos. Dice la Biblia que pasaron por Gilgal, luego Betel, luego Jericó, y por último llegaron al Jordán.
Entonces, por esto me llevó en mi libro Código Charisma a desarrollar también el concepto de las transiciones en lo profético. En el 5º capítulo del libro Código Charisma, que hablo sobre la paternidad profética, hablo sobre esta realidad de lo que está ocurriendo en la vida de Eliseo. Lo primero que tenemos que ver es que cada hombre de Dios que va a ser ungido por Dios tiene que atravesar procesos, digo yo, de transición en el espíritu para poder formarse el carácter y poder formarse el carácter y poder formarse la realidad espiritual de este hombre. Y dice la Biblia que él comienza, el primer lugar a donde Dios lo lleva, cuando Dios quiere alzar a Elías, dice la Biblia, y queriendo alzar Dios a Elías, Dios le dijo, queriendo llevárselo, dice que Elías y Eliseo venían desde Gilgal. Y quiero que nos posicionemos en el primer lugar, y el primer lugar de la transición es Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? ¿O qué quiere decir Gilgal? Gilgal es el lugar, así le he puesto en el espíritu, el lugar donde Dios comienza a trabajar nuestra afinidad en el espíritu. Es el lugar espiritual de la circuncisión espiritual. En este tiempo que estamos en transición, en el mundo hay una transición apostólica que está ocurriendo hace más o menos 24 años, desde el año 2000. Hay una transición en el mundo, en lo apostólico y en lo profético. Y mucha gente Dios está levantando en este llamado, en este ministerio. Y el número 24 en este año es un número de gobierno, de autoridad, de posicionamiento. Y en estos 24 años que tiene la reforma, una de las cosas que Dios ha estado trabajando en la iglesia y en el pueblo es la circuncisión espiritual. Cuando Dios le dice a Elías, dice la Biblia que Dios se lo quiere llevar, pero Elías y Eliseo venían desde Gilgal. Ellos habían comenzado un proceso de circuncisión espiritual. ¿Por qué usted dice esto? Porque en el capítulo 5 del libro de Josué, Dios le dice a Josué, Josué, lleva al pueblo a Gilgal y vuelve a circuncidarlos. Es decir, el pueblo de Israel ya había sido circuncidado cuando salieron de Egipto, pero este pueblo que no tiene circuncisión son los hijos de los que salieron de Egipto, que hace 40 años salieron y ya todos murieron en el desierto. Y hay una generación nueva que no tiene circuncisión. Y como ellos no tienen circuncisión y necesitan entrar en pacto con Dios y a la vez también entrar en pacto con Josué, Dios le dice, llévalos a Gilgal, haz cuchillos amolados y córtales el prepucio. ¿De qué está hablando aquí? Si usted nota, la Biblia dice que ya la circuncisión que hay ahora en este nuevo pacto no es una circuncisión en la carne, sino una circuncisión en el corazón que habla de un pacto y de una relación espiritual padre-hijo. Entonces el primer nivel por el que Dios te va a atravesar en el proceso de recibir lo profético es que vas a atravesar por la realidad de Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Gilgal es el lugar donde Dios va a quitar el prepucio del corazón y Dios te va a hacer entrar en pacto y Dios te va a conectar a una cobertura correcta, a un padre correcto. Entonces, la Biblia dice que lo primero que ocurre en Gilgal es que este hombre, Josué, amó el cuchillo. ¿Cuál cuchillo? El cuchillo en el ámbito espiritual representa la palabra. La Biblia dice que la espada del espíritu es la palabra. Entonces, en el ámbito espiritual, lo que Dios está diciendo aquí es que tú no puedes conectarte a una persona que no tenga la palabra, la revelación que tú necesitas para el momento. Tú dirás, ¿qué significa esto? Que la forma de tú probar a un hijo espiritual, la forma de tú probar que alguien es tu padre espiritual, es si lo que él está hablando está conectando con tu espíritu. Recuerde algo. Dios conecta a hombres, Dios conecta a personas, a otras personas por lo que Dios ha depositado. Cuando un hombre habla, lo que tú estás de ese hombre, no ni siquiera a los milagros y a las señales, es a la revelación y al depósito que está en el espíritu de ese hombre. Entonces el cuchillo en Gilgal, el corte de la circuncisión, está hablando de una revelación profética que está viniendo para traer una revelación a tu espíritu y traer una conexión de propósitos, de asignación y de destinos. Entonces, esto es lo que pasa en Gilgal. Ahora, cuando tú pasas por Gilgal, que ya tienes la paternidad correcta,
Porque le voy a decir algo, no es tan fácil. En Gilgal somos corregidos. En Gilgal todas las mañas que traemos, todas las malas costumbres, porque esa palabra es dominicana, todas las malas costumbres que tenemos, todas las cosas raras que traemos del mundo, cuando entramos en Gilgal es que Dios comienza a trabajarnos y a darnos forma y a darnos carácter, para entonces entrar al segundo nivel, que es el nivel del entrenamiento profético, y esto ocurre en Betel. El segundo punto de transición profética es Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. La palabra casa de Dios, Betel antes era un lugar llamado luz. ¿Qué significa? Era un campo de concentración espiritual. Era un campo magnético de lo profético. Es decir, los hombres de Dios que llegaban a Betel, sus ojos se abrían, sus oídos se abrían, sus sentidos se dimensionaban. Cuando este hombre llega a Betel, dice la Biblia que en Gilgal los hijos de los profetas no lo molestan. Pero en Betel los hijos de los profetas le dicen: tú sabes que te van a quitar a tu Señor. Y él le dice: sí, yo lo sé, cállense. ¿Cómo es posible que tú lo sepas si no hace un poquito de tiempo tú estabas en Gilgal? Porque cuando llegamos a Betel es el lugar del entrenamiento. En el primer nivel en Gilgal somos trabajados internamente. Tenemos un padre espiritual. Dios nos asigna una persona correcta para que nos guíe y nos dirija. Dios nos quita el prepucio del corazón. Pero en el segundo nivel, aquí ya después de que tenemos el prepucio extirpado, aquí podemos abrir nuestros ojos espirituales. Aquí Dios nos da una revelación más profunda de lo que está pasando en el mundo espiritual. Por eso, cuando Jacob estuvo en Betel, es que Jacob ve la escalera que sube y desciende, y los ángeles de Dios, los mensajes de Dios en el interior. Él comienza a mirar espiritualmente después de que está en Betel. Muchos de estos hombres, después de que llegaban a Betel, sus ojos se abrían. Eliseo ya tenía el equipamiento. Betel es el lugar del equipamiento profético. Pero ¿qué pasa? Tú dirás: pero ya está bien, si ya tengo equipamiento, ¿para qué necesito más? No, porque sabemos que con paternidad y equipamiento no es suficiente. Y llega el tercer nivel, dice la Biblia, el tercer punto, el tercer escalón o el tercer lugar de transición. Dice que ellos se dirigen a Jericó. La palabra Jericó quiere decir un lugar lleno de palmeras, un lugar de descanso. La palabra Jericó significa descanso. Pero ¿qué pasa? Que Jericó es el lugar de la prueba del carácter. ¿Por qué dices esto, profeta? Porque en Jericó los profetas le vuelven a salir a Eliseo y le dicen: tú sabes que tu Señor va a ser quitado de sobre ti. Él dice: yo lo sé, cállense. Es decir, le están haciendo un bullying, como decimos nosotros en mi país, le están haciendo bullying al profeta Eliseo. Pero él dice: hagan silencio, no se preocupen. Y aquí es el lugar más tedioso, porque es donde Dios está lidiando con el carácter. ¿Por qué tú dices esto? Porque cuando Dios llevó a Josué a Jericó, dice la Biblia que la ciudad estaba totalmente cerrada. Y Dios tuvo que probar el carácter de Josué, diciendo: y del pueblo, diciendo: todos quiero que hagan silencio. Y solamente me van a gritar el último día. Dieron alrededor de 13 vueltas durante 6 días, dieron 6 vueltas, y el último día le dieron 7 vueltas completas, 13 vueltas en 7 días, y solamente en la última vuelta fue que pudieron gritar. O sea, cuando Dios te lleva a Jericó, es el lugar donde Dios prueba tu carácter, donde Dios prueba tu fe. En Jericó dice la Biblia que cuando Cristo entra a Jericó, dice el texto que hay un ciego sentado que comienza a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que está en la ciudad lo quiere callar. Esto habla de carácter. Esto habla de una persona que está decidida. Jericó es el lugar donde vamos a tener que demostrar si estamos realmente decididos por lo profético, o si realmente queremos vivir o seguir viviendo nuestras vidas, si realmente estamos interesados en escuchar la voz de Dios, o si realmente lo que estamos interesados en que nos miren, en que vean que nosotros podemos profetizar. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En Jericó es donde va a salir lo que está en tu corazón. En Jericó es donde Dios va a traer a la luz lo que está dentro de ti, lo que está dentro de tu interior, lo que está trabajando, y Dios va a ver qué es lo que hay allí, qué es lo que yo tengo para mostrar, qué es lo que yo tengo para dar al mundo. Él le dice: sí, yo lo sé, hagan silencio. Y dice que aún el profeta le dice: quédate aquí porque Dios me ha mandado. Él dice: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar.
No me importa si tengo que pasar mala noche, no me importa si me tengo que mover. Ya yo dejé los bueyes, ya yo dejé la casa de mi padre. Ahora voy detrás de lo que Dios tiene que entregarme. Voy detrás del manto profético. Este hombre estaba decidido espiritualmente. Estaba decidido, su espíritu espiritualmente él estaba listo y preparado. Y llegó al cuarto lugar de la transición en lo profético. Y este lugar se llama Jordán. ¿Qué es el Jordán? Jordán es el lugar donde los hombres de Dios pasan la prueba en el Espíritu. Jordán es el lugar donde dice la Biblia que Dios le habló a Cristo. Dice la Biblia que ahí fue bautizado. Y dice que él llega al Jordán. Y en el Jordán está Juan el Bautista bautizando. Y él dice, Señor, pero yo no puedo bautizarte porque tú eres más poderoso que yo. Le dice, cállate y bautízame porque conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, en el Jordán es donde se sellan atmósferas en el mundo espiritual. El Jordán es donde se abren puertas. Es más, la Biblia dice que en el Jordán el profeta Elías golpea las aguas y el río se abre en dos partes y ellos cruzan. Y cuando Eliseo tiene que regresar para atrás, vuelve y golpea otra vez y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y se abre el Jordán. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de un hijo espiritual maduro que está caminando en los lomos del Padre espiritual, que está en su principio, el final. El último milagro de Elías fue abrir el mar. El primer milagro de Eliseo fue el último milagro de Elías. O sea, en esta realidad espiritual es que yo creo que tú entres, porque este es el lugar donde nos graduamos en el Espíritu. ¿Por qué tú dices esto, profeta? Porque dice la Biblia que hay mucha gente que dice que Dios se llevó a Elías en un carro de fuego. Dios no se llevó a Elías en un carro de fuego. Eliseo y Elías fueron separados por un carro de fuego y Dios se lleva a Elías en un torbellino. Es más, lo dice el texto, que cuando Dios se lo quería llevar en un torbellino, entonces ellos comenzaron a caminar. Pero dice la Biblia que los carros de fuego se quedan allí y Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Asimismo, como dice Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que en el Jordán recibimos las palabras correctas, la instrucción correcta para fluir de la manera correcta en el ámbito del Espíritu, para operar como Dios ha dicho que tenemos que operar, para fluir y funcionar como Dios desea que nosotros funcionemos. Por eso dice la Biblia, y yo quiero tocar algo muy interesante. Cuando él está viendo, nótese que él mira carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaba viendo Eliseo? Eliseo estaba viendo el final de todo lo que había perseguido a Elías. Eliseo está viendo cómo el carro de Jehú destruía a Jezabel. Eliseo estaba viendo el futuro promisorio de los carros de Israel y de la gente de a caballo. ¿De quién está hablando? De la próxima generación. Y eso es lo que Dios está marcando en esta generación profética. Profetas, apóstoles, ministros que no estén aquí para brillar, que no estén aquí para mostrarse, que estén aquí para liberar la palabra sobre la próxima generación que viene en el Espíritu, sobre la generación que va a tomar el manto, sobre la generación que se va a despertar. Y esto no es solamente para mí o para ustedes, eso es para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Dios está despertando una generación nueva. Han pasado 24 años desde que comenzó la reforma apostólica en el mundo. Han pasado 24 años. Y Dios está diciendo, es tiempo y viene una generación nueva que va a levantarse, que va a emerger y que va a traer lo profético, lo apostólico, los milagros, lo sobrenatural, la ciencia de Dios y va a revelar el reino. Así que prepárate porque si estás en el ministerio, tus hijos se van a levantar, tus nietos se van a levantar y la próxima generación va a despertarse. Carro de Israel y su gente de a caballo. Las transiciones en lo profético. En el primer nivel, Dios nos va a formar para ser hijos espirituales. En el segundo nivel, Dios nos va a entrenar para poder mirar. En el tercer nivel, Dios nos va a probar el carácter. Pero en el último nivel, Dios nos va a hacer o nos va a instruir para poder equipar las siguientes generaciones. Quien unge a Jehú es Eliseo. Quien unge a Hazael es Eliseo. Quien destruye a Jezabel es ese grupo de hombres
que habían sido ungidos. O sea, la próxima generación va a detener lo que tú no pudiste detener. La próxima generación va a destruir, va a acabar con los enemigos que tú no pudiste acabar. Así que yo quiero orar por aquellos que están allá en casa, que arden en su corazón por esa revelación del Espíritu y por eso nuevo que va a hacer el Señor en nuestras generaciones. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro por tus hijos, por los profetas y apóstoles, pastores, ministros, evangelistas, adoradores en diferentes partes del mundo, que tú vas a levantar con poder y con gloria para, Dios mío, traer un avivamiento sobre las naciones, traer un cambio generacional sobre el mundo. Padre, oro para que tu fuego esté viniendo, esté impartiéndose sobre ellos. Señor, aún los que están allá enfermos en casa también sean sanos por tu poder, sean sanos por tu presencia, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Hay una mujer de nombre Maribel y hay un tema con sus riñones. Es como que veo como un hospital y veo una situación allí en tus riñones. Te están haciendo como diálisis en el tema de tus riñones. Ahora mismo la mano de Dios está llegando allí y te está sanando. Estoy viendo un lugar como en Colombia. Dice el Señor, tú naciste el 26 de agosto. Allí está la mano de Dios sanándote ahora mismo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Levántate, eres sana ahora. También hay otra persona más que Dios está sanando, pero es como un problema en las costillas, como un golpe que te diste en las costillas, en el lado derecho. Tienes una afección bien fuerte allí, un dolor. Allí está la mano de Dios tocándote. Escucho el nombre Raiza. Hay una mujer de nombre Raiza que tiene este malestar y Dios la está sanando allí. Padre, gracias. Tú naciste el día 15 de abril. Gracias, Espíritu de Dios. Ahí está la mano de Dios sobre tu vida y está siendo sana en el nombre de Jesús. Y otras enfermedades, problemas en los huesos, problemas en la cadera, problemas en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el corazón, problemas respiratorios. Hay alguien también que sus pulmones tienes como problemas, afecciones para respirar. Y estoy viendo también la palabra asma. Allí está la mano de Dios sobre ti sanándote. Aleluya. Michael, escucha el nombre Michael. Ahí está, puedes respirar libre porque la mano de Dios está allí tocándote y estás sano en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias por todos los que están siendo sanos en diferentes partes del mundo para tu gloria, Dios. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Recibiste sanidad? Escríbenos al 1857-228-6714 y al www.escueladeprofetasglobal.org. No te pierdas ser parte de lo que estamos haciendo. Escríbenos tu testimonio. Queremos saber de ti, queremos orar por ti, bendecirte aún más. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa de Voz que Prepara el Camino. Shalom para todos.